voy a pedir que usted trate de seguirme el hilo para ver si puedo dejar en su corazón esto que creo que Dios puso en mi corazón y que ha estado trabajando conmigo, y espero que trabaje también con usted. Una de las necesidades que mi esposa y yo hemos estado hablando y hemos notado en la iglesia, en la congregación, es la necesidad de crecer. No únicamente numéricamente, digamos lo que eso es lo más fácil. Es crecer nosotros como hijos de Dios, como creyentes, a crecer en el Señor, madurar en el Señor. Y en esta tarde me gustaría hablar un poquito de carácter y de crecimiento, o de carácter y de madurez. Y para esto voy a usar varios ejemplos y voy a tratar de ser consciente con el tiempo para que no se nos vaya mucho. No sé cuántos de ustedes pudieron leer esta semana o la semana pasada. En Facebook yo puse un artículo que me llegó, que me llenó bastante. El artículo tiene básicamente dos nombres. Uno es Creyendo en Dios después del Holocausto. Y el segundo nombre, que es el que a mí más me gusta, es Dios no es una niñera. Y esa fue la parte que más me llamó la atención. Y en base a eso es que me gustaría traerles a ustedes un consejo de la palabra de Dios para ser edificados, para madurar, para crecer, para desarrollar el carácter en nosotros. Básicamente, en cualquier área de nuestra vida en la que nosotros queramos ser exitosos, nosotros tenemos que desarrollar un carácter, una identidad. Por ejemplo, una señorita que se va a casar tiene que empezar a mentalizarse y a hacer cambios y a desarrollar ciertas actitudes, porque su estilo de vida tiene que cambiar. O sea, uno no puede pretender casarse y seguir la vida de soltero o de soltera. ¿Cuántas parejas he tenido yo frente a mí en mi trabajo pastoral? Y el problema principal es que algunos se casaron, pasaron la luna de miel muy felices. Todos la pasamos felices, ¿verdad? La luna de miel, bueno, los que estamos casados sabemos. Pero el problema es cuando ya la vida continúa. Y entonces pretendemos o queremos seguir teniendo nuestros privilegios de solteros, pero a la misma vez continuar casados. Es como contradictorio, ¿verdad? Es como irónico, pero se da. Entonces, cuando, por ejemplo, uno se casa, uno tiene que desarrollar un carácter, si pudiéramos llamarlo, un carácter de casado. O sea, mi actitud tiene que ser diferente. Yo tengo que entender de que ya no soy una persona libre en el sentido de que puedo andar haciendo muchas cosas, no necesariamente malas, déjeme decirle, pero que como soltero se me permitían, pero que ahora como casado ya mi actitud tiene que cambiar. Entonces tengo que empezar a madurar esa nueva imagen que tengo que tener. Tengo que empezar a madurar ese nuevo estilo de vida, esa nueva forma de comportarme, esa nueva forma de hablar, esa nueva forma de llevar mi vida. Eso es lo que yo llamo madurez. Eso es lo que yo llamo crecimiento, carácter, identidad. Yo en el discipulado, si usted no estuvo se lo perdió, pero en el discipulado estábamos hablando de que tenemos que saber quiénes somos. ¿Quién soy yo? Yo tengo que saberlo bien. Y este artículo me llamó la atención. Es de una familia judía que, como su mismo título lo dice, tuvo que pasar toda la familia por el problema o por la atrocidad del Holocausto con Hitler.
la mayoría de la familia murió en los campos de concentración. Inclusive el hermano de esta mujer, oiga qué irónico, murió el día antes de que las fuerzas aliadas llegaran a liberar a los cautivos de uno de los campos de concentración. El día antes murió él. Y la pregunta que a ella escribió un libro, se hizo muy famosa, y la pregunta que a ella le hacían era la misma siempre, aunque algunos trataban de arreglar un poquito las palabras y tal vez medio evadir un poco la situación, siempre caían en la misma pregunta: ¿todavía usted puede creer en Dios después del Holocausto? ¿Puede usted explicar dónde estaba Dios cuando Hitler y los nazis hacían las atrocidades con más de 6 millones de judíos y un montón de millones también de gente que no era judía? ¿Dónde estaba Dios? Dice aquí, y voy a leer algunos párrafos, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos párrafos que subrayé que me interesaron. Dice: para muchos la pregunta parecía demasiado controversial, demasiado dolorosa, pero para mi abuela era simple, y yo murmuraba la respuesta junto con ella cuando le decían: ¿puede creer en Dios después del Holocausto? Y ella siempre respondía: Dios no es una niñera. Y en mi trabajo pastoral, y yo tengo 40 años de andar en esto, quisiera tener 40 años de edad, pero voy a cumplir 56, pero tengo 40 años de andar en esto, en el asunto de la predicación, del pastorado, del trabajar en la obra. Desde muy joven empecé. A los 16 años ya andaba recorriendo Costa Rica de arriba abajo, predicando en toda clase de iglesias. Y una de las cosas que más he notado a través de 40 años de servicio es que muchos de nosotros vemos a Dios casualmente como lo describe esta mujer, o como no lo describe esta mujer. Nosotros creemos que Dios es una niñera. Ahora, oiga qué interesante el razonamiento que ella hace. Dice, cuando le preguntaban: ¿y dónde estaba Dios cuando tu hermano fue brutalmente asesinado pocos días antes de la liberación? Pero la respuesta también estaba ahí, implantada en mi abuela. Dios estaba viendo y llorando. Estaba llorando por todos sus hijos, por los que habían hecho mal y por los que habían sido dañados. Dios dirige el mundo, pero les concede libre albedrío a sus hijos. Depende de ellos decidir lo que harán con él. Hablamos también de esto en el discipulado. Una niñera, y esta es la descripción que más me llamó la atención, y esto es el juego de palabras que yo quiero hacer en esta tarde para tratar de poner en ustedes una palabra de parte del Señor. Dice, oiga la descripción que ella hace de una niñera. Dice, una niñera es un reemplazo temporal de un padre. Su trabajo es asegurarse que el niño esté exactamente igual que cuando los padres salieron. Con una niñera no hay lugar para el crecimiento, porque todo lo que sea incluso remotamente peligroso debe ser frenado antes de comenzar. ¿Acaso Dios tendría que haber liquidado a cada nazi con un rayo? No, porque Dios no es una niñera. O sea, lo que esta mujer dice me pone a pensar mucho. Y yo me puse, cuando yo meditaba, digo, sí, cierto. Bueno, nosotros
creo que nunca o casi nunca dejamos nuestros hijos cuidándolos con alguien, nunca, yo creo. En todos lados andaban con nosotros. Pero yo me pongo a pensar como padre que si yo contrato a una niñera que me cuide de los niños porque voy con mi esposa al cine, voy a ir a bailar, voy a ir a lo que sea, una fiesta, a donde sea, yo le entrego a los niños en una manera y yo espero que estén igual cuando yo venga. Que tengan 20 dedos, 2 manos, 2 ojos, ¿verdad? Una cabeza en su lugar en los hombros. O sea, yo no espero ver al niño con una herida en la frente. Yo no espero ver al niño con el dedo explotado porque lo majaron con la puerta. O sea, yo me supongo, mi pensamiento es que cuando yo llegue, como dice esta mujer, los niños estén igual, ¿verdad? Bien, con la pijama puesta, arropaditos en la cama, como de película, ¿verdad? Eso es lo que nos suponemos. No esperamos verlos todos llenos de chocolate, con todo el pelo parado, ahí tirados en el piso durmiendo. No, los queremos ver en la cama. No es cierto. Entonces, como dice esta mujer, para poder encontrar los niños de la misma manera que como yo los dejé, la niñera tiene que estar segura de que ningún peligro se acerque a ellos. Andar adelante para que cuando vea una situación peligrosa, apartarlos a ellos y no permitirles que vayan a sufrir ningún tipo de accidente, que nada les vaya a pasar. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Ahora aplicándolo a la vida real. El problema con eso es que como vuelvo y repito, y dice esta mujer, ese tipo de actitud no permite que yo crezca. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo entendamos o no lo entendamos, nosotros solamente crecemos a través de las situaciones adversas. Solamente cuando somos retados, solamente cuando somos puestos a nuestra máxima capacidad, es que nosotros logramos desarrollar nuestro carácter, nuestra personalidad. Logramos crecer, logramos madurar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de muchos jóvenes? Que los criaron en una burbuja de seguridad y cuando salen de la puerta hacia afuera no saben cómo responder. ¿Ah? No saben cómo responder. Entonces se encuentran ante la situación y no saben cuál es la respuesta que tienen que darle a la situación. ¿Ok? Ahora, esto crea en la persona una inseguridad, una falta de identidad. ¿Ok? Si, yo siempre lo he dicho, si mi esposa tiene que andarme cuidando para que yo no me vaya con otra mujer, entonces quiere decir que verdaderamente yo no le amo. Una vez escuché, mi esposa y yo ministramos una pareja, no está aquí, está en Costa Rica, fue en Costa Rica, unos amigos de nosotros, ellos estaban para divorciarse, ya tenían todo arreglado y la esposa hablando con nosotros, muy amiga, yo fui pastor de ella, siendo una chiquilla ella, y la conozco muy bien. Y hablando con ella, lo que ella decía es que mi esposo no me deja respirar. Él tiene que entender que me tiene que dejar libre. Y entonces ella me citó un dicho chino que me fue muy curioso para mí. Al principio no me gustó, pero a través de los años lo he meditado. Y ella dijo, como dice el dicho chino, más o menos, estoy parafraseando, ¿verdad? Está hablando como de un pájaro. Suéltalo. Si es tuyo, volverá a tu mano. Si no es tuyo, se alejará para siempre. Ella lo que le reclamaba al esposo es, déjeme decidir si yo quiero estar con usted o si yo no quiero estar con usted. Permítame la oportunidad de que yo tome una decisión basada en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en mis expectativas del futuro. Gracias a Dios,
todavía están juntos. Gracias a Dios, todavía están casados, siguieron adelante. Pero lo que quiero decirle con esto es, muchas veces, o no muchas veces, siempre cuando nosotros no somos confrontados por la vida, no podemos crecer. ¿Cómo sabe usted que usted sabe matemáticas y que puede pasar un SAT o un examen de esos bien difíciles? ¿Cómo lo sabe usted? A través de diferentes ejercicios y problemas que en la escuela le ponen para que usted los resuelva. Usted no va a saber si está preparado o preparada hasta que llegue el momento, lo siente en un escritorio, le den un papel y un lápiz y le digan, ok, tiene 1 hora para resolver los problemas. Ahí es donde usted sabe si sabe. En las prácticas que ha hecho, si se equivocó, no tiene consecuencias. Uy, me equivoqué, 2 por 2 no eran 6, eran 4. Ah, bueno, ya, voy 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Pero cuando ya está en el examen, si lo puso mal, se colgó, perdió. Entonces, son las diferentes circunstancias de la vida las que nos permiten crecer, madurar y formar nuestro carácter. Lo que esta mujer dice es, si usted sigue leyendo el artículo, ella sigue hablando. La parte final me llamó la atención. La parte final dice así, oiga qué interesante, dice, ya ella salió libre, ya ella se casó, etcétera, etcétera. Dice, ya no cuento, dice ella, ya no cuento los 6 millones de judíos que perdimos en el Holocausto, sino que cuento a mis 6 millones de vecinos judíos que viven en Israel. Ya no vivo en lo que pasó en Europa, sino que vivo en lo que es Israel hoy, en lo que es Israel hoy en día. Mi esposo y yo, dice, ambos nietos de sobrevivientes del Holocausto, conmemoramos la vida de aquellos que fueron perdidas en el pasado. Dice, conmemoramos las vidas que fueron perdidas en el pasado, construyendo nuestras vidas y las vidas del futuro, nuestros hijos. Solo rezo que podamos inculcar en ellos la misma fe que mi abuela inculcó en mí. O sea, es una mujer, esto indica que es una mujer que ante las peores adversidades de la vida, imagínense, estar en un campo de concentración. Yo he visto partes de películas y no me gusta verlas, yo soy muy emocional en eso, no me gusta verlas, es terrible. Yo leí El refugio secreto de Corrie ten Boom y se le para a uno el pelo, como dicen, ¿verdad? Y ahora imagínense lo que es vivirlo. Usted puede leer ahí cómo atrocidades hacían con ellos, ¿verdad? Pero en esta altura de la vida, a pesar de que ella está tatuada por un número, porque los tatuaban un número que lo identificaba como sobreviviente o como parte de un campo de concentración, ella hoy en día puede hablar de eso, no que no le duele, no que los recuerdos no son dolorosos, pero puede hablar de eso superándolo y sacando una lección de la vida y siendo una mejor persona y con una perspectiva del futuro mucho mejor de lo que de lo que muchas otras personas que no han pasado por lo mismo han logrado alcanzar en su vida. ¿Por qué? Porque ella supo crecer, ella supo madurar, ella supo que el enfrentamiento de aquella situación, como lo dice al final, no era para derrotarla, ni era para marcarla y amargar su vida por el resto de sus días, sino que era la oportunidad para no solamente rehabilitar su fe, sino producir fe en sus hijos y producir fe en sus nietos, de tal manera que ellos entendieran que Dios no es una niñera, que Dios no es un Dios que nos mantiene encerrados en una burbuja para que no tengamos problemas. Dios es un Dios que nos va a confrontar con el problema. Dios es un Dios que nos va a hacer pasar por la dificultad.
Y no es maldad, no es como dijéramos, no es una actitud mala, ni es un Dios grosero, sino que Dios sabe que si Él no nos prepara en la vida, nosotros pasaremos nuestra vida dando tumbos y nunca podremos cumplir su propósito en esta tierra. Eso se llama, en mi opinión, con todo el respeto a ustedes, eso se llama identidad, eso se llama carácter. En el capítulo 3, voy a leer 2 o 3 versículos y con esto cierro. En el capítulo 3 del libro de Gálatas dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3, en el versículo 7, en el versículo 6 dice: de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice: por tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Ahora, la palabra en todo este capítulo, la palabra que aparece como fe, que se traduce en nuestras Biblias como fe, es la palabra en griego pistis, que viene del hebreo amán, y que quiere decir obediencia. ¿Ok? Entonces, si usted lo lee de esa manera, dice de esta manera: de la misma manera, Abraham obedeció a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que se basan en la obediencia son hijos de Abraham. Ahora, si vamos al final del capítulo, en el versículo 29 dice: y ya que soy de Cristo, ciertamente soy descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Eso significa identidad, saber quién soy yo. Ahora, obediencia tiene que ver con situaciones que retan mi actitud, que retan mi compromiso, que retan lo que yo soy. Obediencia tiene que ver con situaciones que se contraponen unas con otras y en las cuales yo tengo que tomar una decisión. Depende de la decisión que yo tome, entonces el resultado va a ser X en mi vida. 2 ejemplos para ir cerrando. En el libro de Éxodo, la Biblia dice que Dios libertó al pueblo de Israel. Ustedes saben, mató a los primogénitos, cruzaron el Mar Rojo y el pueblo estaba en algarabía. Y dice que el día siguiente Dios le habla a Moisés y le dice al pueblo de Israel que camine en el desierto. Camine hacia adentro del desierto. Ahora, usted tiene que darse cuenta que cuando Dios saca a Israel de Egipto, no saca a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 100, ni a 1000, ni a 2000 personas. Según los cálculos, sacó entre 3 y 6 millones de personas. Esos 6 millones de personas necesitaban agua, necesitaban comida, necesitaban albergue, donde dormir. 6 millones de personas. Y dice que no más ellos empiezan a caminar, dice la Biblia, y el pueblo tuvo sed y no había agua. Dice la Biblia, y llegaron a las aguas que le pusieron por nombre Mara. La palabra Mara en hebreo quiere decir amargo. Y dice la Biblia que cuando ellos, imagínense, con una sed, como dice uno popularmente, muertos de la sed, donde vieron agua, se tiraron a tomarla. Pero dice la Biblia que cuando tomaron el agua, no la pudieron tomar. Cuando fueron a beber agua, no la pudieron tomar porque las aguas eran amargas y le pusieron por nombre Mara, que significa amargo. ¿Qué sucede? El pueblo se rebela contra Moisés y contra Dios.
Y empieza a criticar. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ahora nos vamos a morir de sed. Ahora sí, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer? Ya no podemos ir a Egipto porque Faraón nos mata. Ahora no podemos ir, estamos en medio del desierto. ¿Qué vamos a hacer? Y dice la Biblia estas palabras. Dice la Biblia: y los llevó Dios ahí y probó su corazón. En hebreo literalmente quiere decir: y los llevó Dios ahí y les mostró lo que había en su corazón. Eso me pone a mí a pensar, y uniendo todo lo que hemos hablado, que es a través de las circunstancias difíciles de la vida, las circunstancias adversas de la vida, que realmente sale lo que está en nuestro corazón. 2 días antes el pueblo estaba feliz. Hicieron fiesta en el desierto, somos libres, y aquí y allá cantaron, danzaron. Dice que aproximadamente 3 millones de mujeres se tiraron en el desierto bajo el sol con panderos y danzaban alegres. Pero inmediatamente que tuvieron sed, que tuvieron la adversidad, inmediatamente afloró lo que había en su corazón. No estaban listos. ¿Sabe que la palabra desierto en hebreo es la palabra misbar? La palabra misbar se deriva de la palabra dabar, que quiere decir palabra, pero dabar quiere decir orden. ¿Ok? Eso que nos enseña o nos deja ver que es en medio de las situaciones adversas que Dios provoca que venga orden a nuestra vida, o que el orden tome prioridad en nuestra vida. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de lograrlo. Usted no sabe, un cirujano no sabe si verdaderamente aprendió hasta que raje el primer paciente. No hay otra forma. Yo tengo varios sobrinos que son médicos y doctoras. Mi hermana Daisy es una enfermera registrada. Ella trabaja, por ejemplo, ahorita empezó a trabajar en el departamento de corazón abierto, operaciones de corazón abierto. ¿Ok? Me cuentan mis sobrinos y así, que por ejemplo cuando ellos van a operar, lógicamente, que es lo que primero le ponen un muñeco, después le ponen un cadáver, bueno, y ahí le van, pero llega el momento en que tiene que ser un ser vivo. No hay otra forma de saber si es buen cirujano o no. Tiene que haber un paciente, y en ese momento es que se sabe si puso atención o no puso atención. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero tiene que llegar un momento en el que hay una separación entre la teoría y la práctica, en lo que yo creo que yo sé y realmente lo que yo sé, lo que yo soy. ¿Me doy a entender? Y eso solamente lo produce los momentos difíciles de la vida. Entonces, cuando estés ante un momento difícil, ante una decisión controversial, acuérdate que es Dios trayendo orden a tu vida, que es Dios provocándote para que crezcas, que es Dios impulsándote a que madures. No sé dónde lo leí o dónde lo oí, pero si mal no recuerdo, dicen que las águilas, cuando tienen sus polluelos, como todo animal los alimenta, ella viene y caza animales y les trae la comida, pero llega un momento en que el águila chiquita, que le llaman el aguilucho, está listo para aprender a volar. Y no cree usted que lo mandan a una escuela de pilotos. No. ¿Qué hace la mamá? Lo coge, lo lleva y lo suelta. Vuele. Y tiene que volar.
tiene que volar. No hay otra. A veces Dios es así. A veces Dios permite. No sé si usted se ha sentido a veces decepcionado, a veces se ha sentido cargado o cargada, se ha sentido exhausta, que no puede más. Ahí está la mano de Dios. La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. No es sino cuando jóvenes que están aquí, son puestos a prueba, en las que la decisión que tome pudiese ser que transforme sus vidas para bien o para mal. Es en ese momento que el carácter de Dios tiene que surgir. Es en ese momento que la palabra de Dios tiene que florecer, tiene que aflorar de su corazón, tiene que venir desde adentro, como dice el Señor, como fuente de agua viva, y usted pueda llegar y decir: esto me conviene porque la palabra de Dios dice esto, esto no me conviene, y aunque esto no me dará popularidad, tal vez perderé amigos, tal vez la gente no me mirará con buenos ojos, pero esto yo no puedo porque la palabra de Dios dice esto. Y es ahí donde va a crecer. Es ahí donde va a madurar. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y es mi oración que esta congregación sirva para los planes de Dios y sirva para los puertorriqueños dicen cucarlo, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Para incomodarlo. No en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de sacar lo mejor de usted. De que saque, como dicen por ahí, saque ese león que hay en usted. Y usted se levante y crezca en el Señor, y su carácter crezca y se afirme cada día más. Y como dijo esta mujer, no solamente por usted, sino por sus familiares, por si ya está casado, si piensa casarse, por sus hijos, por aquellos que vendrán. Dios está formando en usted el carácter de Él para que usted lo pueda pasar a sus generaciones. Dijo al final esta mujer: bueno, lo que yo quiero y lo que yo anhelo es que esto que sucedió, que al fin y al cabo yo aprendí la lección, pero que yo pueda a mis hijos pueda pasarles la misma fe que mi abuela me pasó a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Sabe que una de las cosas que yo tengo muy presente en mi vida es mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Ruperto. Gracias a Dios no me pusieron ese nombre, pero bueno, se llamaba Ruperto. Pero mi abuelo fue una persona muy enferma. Él sufrió de asma. Y en los últimos tiempos de su vida, los últimos años de su vida, la mayor parte del tiempo la pasó postrado en su cama. Pero ¿sabe qué era la ventaja que tenía mi abuelo? Que era un hombre de oración. Era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que buscaba de Dios. ¿Y sabe qué? Él empezó a orar por los nietos. Oiga, la mayoría de sus hijas ni se habían casado. Pero él empezó a orar por sus nietos, por sus bisnietos. Él empezó a orar por sus generaciones. Él empezó a declarar, aún antes de tiempo, empezó a declarar que de los lomos de él salían pastores. Y hoy, si no todos, la gran mayoría de mi familia en algo sirve en el ministerio. La mayoría de los hermanos, por lo menos más de la mitad, trabajamos en el ministerio. Tengo sobrinos, tengo primos, primas. La que no predica es casada con un predicador, y la que no le prepara el desayuno al predicador. Algo hace. Por la oración de un hombre, usted puede hacer la diferencia. Yo no sé si usted está pasando por dificultades o no, pero solamente quiero decirle que pudiese ser, de acuerdo a la palabra de Dios, que es esa circunstancia la que Dios está usando para hacer una diferencia en su vida. Amén. Créale a Dios, manténgase firme, siga adelante. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Vamos a orar en este momento. Y como le digo, yo no sé si usted tiene una necesidad o no. No lo sé.
pero pudiese ser que sí. Y yo quiero orar por usted. Tal vez en este momento no la tenga, pero mire, no soy mago ni adivino, ni me meto en esas cosas, pero por la palabra le puedo decir que vendrán momentos difíciles a su vida, porque serán los que lo van a hacer crecer. Entre más grande es el edificio, más hondo tiene que ser el fundamento. Padre, en esta noche yo pongo a tu pueblo delante de ti, Señor, con esta palabra que entiendo que tú pusiste en mi corazón, la cual, Señor, provoca darnos identidad y saber quiénes somos en ti, y entender que aunque pasamos situaciones adversas, difíciles y a veces que no podemos comprender, tu mano está ahí, Señor. Tú nos estás guiando, tú nos estás ayudando. Padre Santo, yo vengo poniendo cada uno y cada una de mis hermanos y mis hermanas delante de ti, cada uno de los hogares que está aquí representada, cada familia, Señor, cada una con sus diferentes circunstancias, cada una, Señor, con sus diferentes situaciones, retos en esta vida. Padre, yo vengo pidiéndote fortaleza, que entendamos, Señor, que esta es la herramienta tuya que provoca que maduremos, que esta es la herramienta tuya que provoca, Señor, que crezcamos, que nos da identidad, y que es la herramienta que tú usas para que nosotros saboreemos la victoria. Nada de lo que tú haces, Señor, tiene el propósito de destruir, sino de construir. Nada de lo que tú permites tiene el propósito de traer derrota, amargura a nuestra vida, sino, Señor, tiene el propósito de ayudarnos a crecer y ayudarnos a alcanzar el propósito que tú te propusiste aún antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, yo puedo ver a cada uno, Padre Santo, y con cada uno, con cada una, tú tienes un plan específico, y te doy gracias por eso, Señor. Permite que esta congregación, este ministerio, sea una herramienta que les ayude a ellos. Nos ayudemos, Señor, a cumplir tu propósito, y que entendamos que en todas las cosas tú las permites para nuestro bien, tú las permites para nuestro crecimiento, tú las permites para nuestra madurez, tú las permites para que, Señor, crezcamos. Y como dice la palabra en el libro de Gálatas, Señor, obedezcamos y esa obediencia nos sea contada por justicia, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Antes de despedirnos, así como estamos, yo le voy a pedir a Becky que pase por acá. Becky cumplió